presentación. Vamos a hablar de un tema, yo creo que las dos más grandes epidemias que van a suceder en los próximos años, y ya que está sucediendo, son obesidad en primer lugar y la segunda es diabetes. Pero vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de resistencia a la insulina y de diabetes, porque vamos a... ¿Alguien ha visto a este señor? No. ¿Saben quién es? Los de mi generación lo veíamos cuando éramos muy pequeños. Había una serie muy famosa que era El Gordo y el Flaco. Una serie cómica de Charles Chaplin, que era la misma generación. No soy tan viejo por si acaso, ¿ah? Pero este señor era el Flaco. Era un inglés, era el famoso Flaco, cómico, que formó parte del dúo El Gordo y el Flaco. Desarrolla diabetes en el año 1949 a los 50 años de edad. 7 veces matrimonio. Y el otro era el gordo. El gordo era Oliver Hardy, famoso cómico igualmente, presentó 4 episodios de accidente cerebrovascular, bajó de peso y nunca desarrolló diabetes. Cuando uno dice, doctor, pues el delgado desarrolló diabetes y el obeso no desarrolló diabetes, pero tuvo 4 eventos cardiovasculares. Pero es importante ver que Oliver Hardy tenía sobrepeso, tenía hipertensión arterial, tenía dislipidemia, tenía microalbuminuria positiva, tenía probablemente disfunción endotelial, tenía marcadores de inflamación positivos, y los cuales eran sus factores de riesgo para tener un evento cardiovascular. Entonces, generalmente es cierto que la diabetes la relacionamos con evento cardiovascular, pero generalmente es un punto de corte, glucosa mayor o igual a 126. Pero es algo más que solamente un punto de corte. Es lo siguiente: cuando uno tiene predisposición a enfermedades metabólicas, uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo papá, mamá con diabetes, papá, mamá con obesidad. Factores de riesgo genéticos, ¿bien? Genes de la obesidad y diabetes. Doctor, yo nací así, pero ahora tengo 20 años. Me han dicho que tengo resistencia a la insulina, vamos a explicarnos por qué, que he hecho hiperinsulinemia y tengo un riesgo de aterogénesis. Y he pensado y mejor me han diagnosticado que tengo un problema en la cintura abdominal incrementada, lipogénesis, tengo triglicéridos elevados, altos, HDL bajo, y he empezado a hacer hipertensión arterial. Y aún no tengo diabetes. Pero he empezado a tener resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y tengo una edad muy joven. Ha pasado el tiempo y he empezado a tener un problema. Doctor, me han dicho que tengo una prediabetes o intolerancia a la glucosa. Un estado en el cual, donde el páncreas empieza a producir menos insulina, donde se ve alterado el transporte de glucosa, hay un aumento de la producción hepática de glucosa y empieza a elevarse la glucosa plasmática post-alimentos. Doctor, pero no soy diabético, ¿eh? Me han dicho que soy prediabético. Y al final empiezo con una determinación, doctor, me encontraron con la glucosa más de 126, 180, 200, 300 y me han dicho que soy diabético. Nunca se olviden de esta lámina. La diabetes es el punto o es el pico más alto de este iceberg, de las enfermedades metabólicas. Mucho antes que tú tengas diabetes, pasas por una condición que se llama el famoso síndrome metabólico. Probablemente pues, esto fue más corto para Oliver, el Flaco, pero hay una condición genética que contribuye a la obesidad, totalmente de acuerdo. Y empezamos a ver, unos me dicen, doctor, ¿qué opina? La obesidad y la diabetes está catalogada como una enfermedad no transmisible. Yo te doy la mano, no me va a contagiar, doctor. Pero si tengo hepatitis A y te doy la mano, doctor, ni me dé la mano, porque usted ahorita está en estado, me puede contagiar la hepatitis A. Pero cuando uno ve esta lámina siguiente, dice, madre de 34 años y la hija de 11 años. ¿Qué tienen en común? Obesidad y diabetes tipo 2, las dos. ¿Qué sucedió fisiopatológicamente para que las dos tengan obesidad y diabetes tipo 2? Probablemente, doctor, la mamá pues tiene 34 años y ha hecho en un tiempo muy corto todo este problema. Y la hija, en un tiempo mucho más corto, a los 11 años, ha pasado por todo esto. Bueno, doctor, estoy empezando a entender que esta enfermedad
tiene un problema de contagio, y el contagio son hábitos alimentarios y estilos de vida. ¿Por qué? Porque la madre y la hija viven en una misma casa, comen la misma comida, hacen el mismo estilo de vida. ¿Y qué se contagiaron? El estilo de vida. Empezamos a observar, doctor, nadie cocina en mi casa, yo estoy acá, doctor, y voy a comer acá en el stack que hay acá en la universidad. Por lo tanto, doctor, ¿cuántas veces comes en casa? Una vez a la semana. ¿Qué día? Los domingos. Y esto, doctor. ¿Y qué comes? Lo que puedo, doctor. ¿Y qué puede mi amigo? Un snack, alimentos que a veces ni ustedes saben qué es lo que comen. Empezamos por algo. Y empezamos a observar que los tiempos han cambiado. Doctor, ¿cuánto es la prevalencia de obesidad en el país? En el país, 18%. Sobrepeso y obesidad, 50%. Perú. Los tiempos han cambiado. Entonces, cuando uno observa esta imagen, es una imagen actual, observamos personajes como este Calip, que pesa más de 600 kilos y tiene 20 años de edad. Y empezamos a ver que ha habido un cambio de estilo de vida. La gente se ha hecho sedentaria, vive en grandes ciudades, tiene un gran problema que es, pues no camina y tiene mayor aporte de alimentos, mayor aporte de calorías. Este aumento de aporte de calorías y este sedentarismo, vamos a ver cómo se explica en esta enfermedad crónica que es la obesidad. Pero veamos los órganos que están involucrados. Está involucrado el adipocito, el músculo, el hígado. Y en forma muy importante la célula beta pancreática, que es la que produce insulina. Entonces, no, doctor, un poquito de diabetes, pero algo más sobre obesidad. O sea, más prevalente es la obesidad que la diabetes, y recordar que esta es una enfermedad poligénica. Igualmente, que tiene que ver con mayor aporte de alimentos, mayor consumo de dieta y menos gasto energético. Entonces, la forma más frecuente de la obesidad es de origen poligénico, o sea, no existe un gen para obesidad. Entonces, doctor, tengo familia de obesos, tengo mucha posibilidad de ser obeso, ni lo dudes. Hay genes que ya están tipificados para obesidad, pero son muchos genes, aproximadamente unos 40 genes, los cuales tipifican los estudios de asociación y análisis que tratan de evaluar el barrido genómico para la obesidad. Tenemos acá algunos genes que no los vamos a ver, pero que tenemos algunas alteraciones en el gen 10, en el gen 17, en el mismo cromosoma Y. Entonces, al final, es cierto que hay un problema genético, pero no hay duda que la pérdida es en el equilibrio de gasto y lo que es energía. ¿Por qué? Porque se cambió la lámina y empezamos a ver un mayor incremento de ingesta y poco gasto. Y que tenemos células adiposas gigantes. Y eso vamos a analizarlo un poco ahora. Ustedes tienen estímulos. Doctor, ¿cuáles son? Mis sentidos. ¿Cuáles son tus sentidos? El olfato, la visión, el gusto, el tacto. Y cuando uno va a recibir un alimento necesita un estímulo. El estímulo va a mandar señales. ¿A dónde? Al centro del apetito. Y estas señales que van al centro del apetito se encuentran justamente en el hipotálamo, donde están las señales que integran las señales de saciedad, y tenemos todas estas señales, las visuales, las del gusto, asociaciones de memoria, olfatorias y señales que van a relacionarse a nivel del cerebro y produciendo todo esto. La punta de la lengua es las papilas gustativas relacionadas a la ingesta de azúcar e ingesta de sal. Por eso cuando ustedes ponen algo en la punta de la lengua, inmediatamente da la señal de, pues esto está muy bueno y quiero un poco más. Y esto se debe a estas papilas gustativas y a la posición de las mismas en la punta de la lengua. Y ustedes observan aquí el centro hipotalámico, en estos núcleos paraventriculares donde tenemos ciertos receptores. Y les presento el receptor de melanocortina tipo 4. Este receptor de melanocortina tipo 4, él está encargado en la expresión para inhibir el apetito. Y a través de este receptor de melanocortina tipo 4 tenemos señales estimulatorias e inhibitorias. Las señales estimulatorias que producen una inhibición
del apetito estimulando estos receptores de melanocortina tipo 4, tenemos a la propia melanocortina y al sistema de transportadores de cocaína. Ambos sistemas permiten estimular el receptor de melanocortina tipo 4 e inhibir el apetito. Pero tenemos otras orexinas, como la proteína relacionada a las proteínas agouti y el neuropéptido Y, que inhibe el apetito. Señores, la vida es un equilibrio. Sistema de coagulación, sistema de anticoagulación. Orexinas estimulan el apetito y anorexinas inhiben el apetito. Siempre estamos en equilibrio. Cuando se pierde el equilibrio se producen las patologías. Y justamente hay un equilibrio entre orexinas, que las tenemos aquí, y las anorexinas, que justamente actúan este receptor de melanocortina tipo 4 y mantienen el equilibrio. Cuando hay un desequilibrio a este nivel en el apetito, predomina uno de ellos, tenemos los pacientes convulsivos, adictivos en comida, o los pacientes anoréxicos y los que no consumen alimentos. Más o menos para que vean cómo interrelaciona el intestino, el tejido adiposo, el estómago y el páncreas produciendo insulina, grelina, leptina, péptido YY, y que actúan justamente sobre el receptor de melanocortina tipo 4. Ese es el del centro del apetito. Entonces todo tiene una interacción. Es complejo, pero miren cómo los estímulos en los diversos órganos van a ir sobre este centro del apetito que está en el hipotálamo. Y vamos a darles un ejemplo, el ejemplo de la adicción al azúcar. ¿Existe la adicción al azúcar? Sí, porque el azúcar tiene un efecto muy importante. ¿Qué es el azúcar? Sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Fructosa más glucosa. ¿Qué hace la glucosa? La glucosa tiene un efecto muy interesante, produce liberación de insulina, produce la expresión de receptores de glucosa tipo 4 a nivel del músculo, permite la captación de energía, y si no la utilizo, la deposito como grasa y triglicéridos. Y eso es el ciclo del azúcar. Cuando uno consume azúcar en forma frecuente, estas señales son muy cortas. También permiten la liberación de dopamina. Permite la liberación que produciendo pues mucha cantidad de dopamina que produce un gran estímulo y sensación de felicidad a nivel del sistema nervioso central. Y a esto hay muchos estudios que han visto que los pacientes que ingieren grandes cantidades de azúcares tienen niveles de dopamina mucho más altos. Entonces, a mayor presencia de azúcar, mayor liberación de dopamina. Vamos a hablar de otra molécula, aparte de la dopamina, la leptina. La leptina es una molécula producida, una adipoquina producida por el adipocito. Se une al receptor del hipotálamo, o BRB, permite la activación del receptor, induce la expresión neuronal de una proteína SOX3 y vemos 4 tipos de receptores. Mutaciones en este receptor y a nivel del hígado cobra importancia esta enzima que cataliza la producción de grasas monoinsaturadas. Cuando se descubre la leptina, habían creído que habían ubicado la mejor molécula para inhibir el apetito, porque es una de las más importantes moléculas anorexígenas. Entonces, ¿qué creyeron? Gorditos, les ponemos leptina, les inhibimos el apetito y los bajamos de peso. ¿Ves? Yo creo que 1990 y tantos. Pero cuando se dieron cuenta, solamente este tratamiento servía a los que tenían deficiencia de leptina. Acá tenemos un caso de tratamiento con recombinante de leptina, un niño con deficiencia de leptina, totalmente obeso, que después de darle tratamiento con leptina, pues baja de peso en forma importante, porque comen masivamente. Pero el punto es que, ¿qué pasa con la gente obesa? ¿Por qué no funciona cuando le pongo leptina? Porque tiene resistencia a la leptina. Y los obesos tienen hiperleptinemia. Entonces, por lo tanto, por más que te ponga leptina no me va a servir, porque hay un problema en el receptor. Y esto sucede en la gente que tiene obesidad. Empezamos a ver la gran importancia que tiene el tejido adiposo, porque el tejido adiposo produce leptina. El tejido adiposo no solamente nos permite protección mecánica, sino tiene un efecto inflamatorio. Y vamos a ver cuál. El tejido adiposo es subcutáneo, es visceral y es intramuscular. Y hoy día es un mediador fundamental de numerosos procesos fisiológicos. Tenemos el tejido adiposo blanco, tenemos el tejido adiposo pardo. Cuando los recién nacidos tienen buena cantidad de tejido adiposo pardo. Protección termogénica. Pero también
se ha visto que este tejido pardo es un gran adipocito para que permite la regulación de lo que es el metabolismo de las calorías adecuadas, lo que no hace el tejido adiposo. Y veremos algo. Acá les presento el tejido adiposo blanco, el que predomina en nosotros. Es un tejido de células esféricas de tamaño grande, de 50 a 150 micras, poliédricas, núcleo regular y poliédrico, periférico. Este tejido adiposo pardo, ¿qué tiene diferencia? Este tejido adiposo multilocular son células más pequeñitas. Es la quinta parte de una célula de un tejido adiposo, de un adipocito de célula blanca. Núcleo redondo, gran cantidad de mitocondrias. O sea, energéticamente son muy activas estas células tejido adiposo pardo. Pero cuando llegamos a la adultez, solamente tenemos 1 o 2% de tejido adiposo pardo. Lo que es interesante es que también existe una grasa visceral, que es hoy día el agente terapéutico para el manejo de la obesidad, y vamos a ver de qué se trata. Ustedes ven aquí las zonas que hay tejido pardo y tejido visceral. Vamos a ver acá tejido visceral, tejido pardo, como lo ven aquí. El tejido pardo mucho depende de que esté relacionado a las personas que hacen más ejercicio. Igualmente las ratitas que están llenas de grasa visceral vemos aquí. Y vemos acá que el tejido adiposo blanco es un tejido inflamado. Este tejido adiposo permite un depósito de lípidos, son células muy grandes, con pocas mitocondrias y gran contenido de células T o células inflamatorias. Y miren acá el tejido pardo, totalmente diferente, o marrón. Empezamos a ver que ese tejido adiposo que ustedes tienen, ya sea en la zona visceral, es un tejido de estas características. Tejido adiposo blanco, ya lo hemos visto. El tejido adiposo pardo es muy importante, como dijimos, en el recién nacido, región cervical interescapular, permite la regulación térmica. Empezamos a entender que el tejido adiposo es un órgano endocrinológico. No es un órgano solamente mecánico. Entonces, ¿por qué? Porque justamente este tejido adiposo blanco tiene que ver como un almacén de energía y tiene que ver con la expresión y secreción de algunas adipoquinas o péptidos bioactivos. Tienen acción local autocrina, paracrina y acción sistémica endocrina. ¿Y dónde tenemos este tejido? A nivel subcutáneo y a nivel visceral. Mire, este es un paciente normal y vamos a ver que lo blanco es grasa visceral. Este es un paciente con diabetes tipo 2 y miren toda la cantidad de grasa visceral que tiene. Pero no necesariamente, no necesito ser diabético tipo 2. Muchos son insulino resistentes o son prediabéticos o son simplemente obesos y ya tienen gran cantidad de grasa visceral. Que se les quede en la memoria la grasa visceral. Y esta grasa visceral o tejido blanco tiene mayor células por unidad de masa, mayor flujo sanguíneo, más receptores para cortisol, más receptores para andrógenos, mayor lipólisis inducida por catecolaminas y lo que interesa en nosotros, menor sensibilidad a la insulina. ¿Ya? Vamos captando la importancia del tejido adiposo con esta resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque justamente aquí es la zona más importante, en el aumento, la zona de la cintura, donde tenemos la grasa visceral, y este perímetro abdominal resulta siendo un marcador importante de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque se vio que los pacientes, cuando se reducía la obesidad visceral y la obesidad abdominal, puedo reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, es muy importante reducir la grasa visceral o abdominal. Es totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta grasa visceral o abdominal que se acumula en esta zona es la causa de dislipidemia heterogénica, resistencia a la insulina, el estado protrombótico y proinflamatorio. Y si vamos a lo más pequeño, incrementa triglicéridos, disminuye HDL, aumenta colesterol y LDL, sobre todo las LDL pequeñas y densas, y produce una hiperlipidemia postprandial. Esto genera resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, hiperglicemia, diabetes tipo 2 y un estado protrombótico y proinflamatorio. El PAI-1 se incrementa, que es un estado protrombótico, fibrinógeno, proteína C reactiva, un marcador inflamatorio, una proteína reactante de fase aguda, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y cae adiponectina. ¿Y qué predispone al vaso sanguíneo? A mayor riesgo de aterosclerosis. Esto es muy interesante porque empezamos a ver que este adipocito blanco tiene citoquinas
inflamatorias y buenas. ¿Se acuerdan del equilibrio? Anticoagulación, coagulación. El adipocito también mantiene un estado de equilibrio. Citoquinas proinflamatorias. Resistina, factor de necrosis tumoral alfa, que están asociadas a resistencia a la insulina. Las adipoquinas buenas, que mejoran y promueven la sensibilidad a la insulina. ¿Quiénes tenemos? A la adiponectina y a la famosa leptina, que permite una mayor oxidación de grasa y un incremento de la sensibilidad a la insulina. La gente que tiene obesidad central y obesidad visceral, predominan los adipocitos productores de citoquinas inflamatorias. ¿Y qué es esto que va a predominar? La famosa resistencia a la insulina. Entonces, empezamos a ver la relación entre adipocito y resistencia a la insulina. Y acá tengo el adipocito visceral, por lo tanto, con todas estas moléculas inflamatorias es riesgo de inflamación vascular, dislipidemia heterogénica, hipertensión, resistencia a la insulina y permite también que se incremente el PAI, lo cual permite que no haya trombolisis, que eso es muy importante, o sea, tiene un efecto aterogénico y trombogénico. Entonces, doctor, muy bien, he visto que el adipocito, que esta es la molécula que ustedes ven acá al medio, es muy importante, que tiene que ver con la lipogénesis y con un estado inflamatorio. ¿Y esto tiene relación con el hígado y con el músculo? Sí, porque hay un famoso término que es el famoso hígado graso. Empezamos a tener grasa en todas las vísceras. Grasa en el tejido hepático, grasa en el tejido muscular. Eso es muy interesante porque igualmente son adipocitos muy inflamatorios. ¿Y esto tiene relación con el páncreas? Porque el páncreas, ¿qué produce? Produce insulina. Pues aparte de todas las otras hormonas, en su parte tiene una parte exocrina y una parte endocrina. Y dentro de la parte endocrina produce insulina. Y estas células beta que producen insulina, pues interactúan con el hígado, disminuyendo la síntesis de glucosa y aumentando la síntesis de glucógeno. A nivel de grasa, permiten el metabolismo de la glucosa, lipogénesis y lipólisis. A nivel del músculo permiten aumento del metabolismo de la glucosa, aumento de la síntesis de glucógeno. Recuerden, este es el efecto normal de la insulina sobre el hígado, el tejido graso y el músculo. Y vamos a ver que estas funciones de la insulina, que son normales, se van a hacer alteradas en el paciente que tiene diabetes, en el paciente que tiene obesidad y en el paciente que hace resistencia a la insulina. Empezamos a tener un efecto hiperinsulinemia. Bueno, doctor, me acaba usted de contar la historia de la punta del iceberg. ¿Cómo es la punta del iceberg? Doctor, tengo genes, tengo hiperinsulinemia, hago resistencia a la insulina y termino diabético. Entonces, ¿qué es lo que hace la hiperinsulinemia? La hiperinsulinemia es un estado de control para que no se eleve la glucosa. ¿Y generado por qué? Piensen en todo lo que hemos visto anteriormente. Grande cantidad de adipocitos que hacen que tu insulina no funcione bien. Ejemplo, tu carro, tienes un Audi del último año y necesita gasolina de 98 octanos. Si le pongo una gasolina de 85 octanos, ¿qué pasa? Malogro el Audi, ¿no es cierto? Malogro el carro. La insulina es de igual manera. El adipocito que ha generado que la insulina no actúe bien. Por lo tanto, es como una gasolina de 85 octanos. Por lo tanto, ¿qué necesito? Que el páncreas produzca más insulina. Empezamos a tener estados de hiperinsulinemia, que se vuelve media crónica. Yo a mis pacientes les digo, a ver, mira el cuello, acantosis. ¿Qué tienes? Hiperinsulinemia clínica. Es el cuadro clínico. Ustedes saben que hay una reacción cruzada del factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1 y el melanocito, y esta que permite pigmenta a nivel de los melanocitos. Y sobre todo, y eso se llama acantosis nígricas. Empezamos a ver que esto es un estado clínico antes que la diabetes. Y esta hiperinsulinemia, esta hipercreación de célula beta no sería nada malo si esto se hace crónico. Pero el problema es que no es crónico. El problema es que se apagó. ¿Se acabó la pila? ¿Se acabó la pila? A ver, revisa. El problema es que esto no es crónico. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan del equilibrio? La vida es un equilibrio.
he roto el equilibrio si hago hiperinsulinemia. Y empiezo a tener hiperinsulinemia. Y el estado, el organismo, el cuerpo humano, ¿qué tiene? Insulinoresistencia. Esto es un estado por un tiempo, hasta que los pacientes sucede esto. Esta gráfica no se olvide. Práctico y sencillo. Esto es alimentos de bajo índice glicémico y carga glicémica. Tu pan, tu papa sancochada, tu ensalada, tu buen pedazo de carne, son alimentos de bajo índice glicémico, de carga glicémica, tienen poco carbohidratos, se absorben muy lento y son carbohidratos complejos. Si yo comiese así todos los días, pues tengo mi sensibilidad a la insulina conservada, mi célula beta normal y mis islotes pues están normales. Cuando empiezo a comer azúcares, fructosa y todos esos alimentos todos los días en cuestión repetitiva, ¿qué es lo que sucede? Alto índice glicémico, carga glicémica, tengo problemas con la sensibilidad a la insulina. ¿Y qué es lo que produzco en las células beta? Que se repliquen y se vuelvan regordas las células beta. ¿Con qué objetivo? Producir más insulina. ¿Correcto? Y estamos en la etapa del medio, ¿se acuerdan? Todavía no soy diabético, doctora. Estoy en etapa de hiperplasia de células beta. Las células beta se vuelven regordetas, hiperplásicas, y bueno, y te doy dando. Te tomo la glucosa 80, 70, 60. No soy diabético. A ver tu cuello, oscuro. Te mido insulina, bien alta. Empezamos a entender que viene la otra etapa, la etapa de destrucción de la célula beta, porque el organismo no es normal producir tanta insulina, y hay formas adaptativas que producen lo siguiente. Yo sigo comiendo los alimentos de alto índice glicémico y de carga glicémica, ¿qué pasa? Se exacerba la insulinoresistencia y hay mecanismos de apoptosis y de muerte celular programada que se adaptan y mueren las células beta. Estrés oxidativo, radicales libres, tuvo un mecanismo adaptativo de protección del cuerpo humano. Tú no puedes producir tanta insulina. ¿Quién te está produciendo? Tus células beta. Elimínalas. Y estos son mecanismos adaptativos. Y empiezan a morir las células beta. Y al final, ¿qué tenemos? Pequeño número de células betas. ¿Y qué tenemos? Poca insulina. ¿Y con qué debutamos? Con diabetes tipo 2. O sea, tengo insulinoresistencia y poca producción de insulina. ¿Y gracias a qué? A la porquería que come. Sencillo. Fructosa, azúcar, galletas, tortas, gaseosas, jugos, extractos, yogures, etc. Empezamos a entenderlo. Entonces, cuando empiezo a entenderlo, empiezo a observar que mi barriga es producto de algo, que mi abdomen, mi cintura abdominal es producto de algo. Es de todo esto. Entonces, este es un examen que hoy día lo he tomado en el consultorio en la mañana y se los traigo porque este es un caso muy interesante que es práctico. Muchacho a los 11 años de edad, es indioamericano como raza. Acuérdense que la raza, la etnia, hay razas con más resistencia a la insulina y nosotros, los hispanos, los indioamericanos, tenemos más riesgo de resistencia a la insulina per se genéticamente. Este muchachito, los niveles de insulina basal normales de 2 a 25. A los 11 años tenía 75, 78, 85 de insulina como basal. Sus niveles de glucosa, no los ha puesto aquí, sus niveles de glucosa estaban 80, 70 y glicosilada normal. 11 años. Ha pasado el tiempo y hoy día viene con 17 años. El muchacho, metro de 78, ha crecido, jugador de básquet y hace mucho deporte. Deporte todos los días, pero su dieta es a base de carbohidratos. Su insulina, la última de este último mes, está en 48. ¿El basal cuánto es? Hasta 25. Hay una predisposición genética. ¿Saben qué? Su papá es diabético y sus 8 hermanos de su papá son diabéticos. Genética. Este muchacho, si no le dices la porquería que no debe comer, va a ser diabetes. Su papá hizo diabetes a los 38 años.
Entonces, esta fisiopatología les importa entender, porque así van a poder entender algunas cosas como que la fructosa. ¿Qué es la fructosa? Glucosa más fructosa es sacarosa, es azúcar. La miel está hecha de fructosa. Las frutas tienen fructosa. Y no debemos de comer tanta fructosa. 20 gramos al día más que suficiente. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la fructosa, señores. La fructosa, per se, tiene una vía por el cual permite producción de ATP. Pero por una vía también mediada, produce también elevación de los niveles de ácido úrico. Y esto es mediado por fructosa. ¿Y esta fructosa qué permite? Elevación de los niveles de ácido úrico. Efectos sistémicos: menor vasodilatación sistémica, deficiente captación muscular de glucosa, genera resistencia a la insulina, hace que el adipocito aumente el estrés oxidativo, respuesta inflamatoria, disminución del de adiponectina. Entonces miren todo el efecto inflamatorio del ácido úrico. ¿Y producto de quién? Fructosa, señores. Esta fructosa también, cuando no produce ATP, se almacena como triglicéridos, activa proteína quinasa C y también incrementa la resistencia a la insulina. ¿Ustedes saben que los jugos es la peor porquería que puede haber? Porque un jugo tiene 3 veces más carga de fructosa que cualquier otra cosa. O sea, tiene 40 gramos de fructosa, un jugo de papaya, por ejemplo. ¿Pero por qué, doctor? Boca no trabaja, estómago no trabaja, entra rápido. Eso se llama índice glicémico. ¿Y qué haces? Liberas un montón de insulina. ¿Y la insulina qué hace? Lipogénica. ¿Y qué forma? Grasa. ¿Por qué? Porque no la gastas. Ah, doctor, yo soy deportista. Ah, toma 2 jugos. Yo soy tenista. Toma 3 jugos. ¿Por qué? ¿Qué desarrollas? Músculo. ¿Gracias a quién? A la insulina. Este es un metabolismo un poco complejo, donde empiezan a entender que el contenido de carbohidratos es muy importante y la cantidad adecuada. Pero vean cómo la fructosa tiene un rol muy importante. Los invito a revisar fructosa y ácido úrico, fructosa y hígado graso, fructosa y disfunción endotelial. Es un gran problema. Algunos estigmas y algunos mitos para ir terminando. Este es un trabajo que hicieron unos muchachos, unas nutriólogas en su tesis, y que les ayudamos de alguna manera, donde valoraron el índice glicémico de la quinoa. ¿Ustedes se acuerdan que la quinoa, cuántas calorías tiene 100 gramos de quinoa? 300. ¿Cuántas calorías tiene 100 gramos de arroz? 220. ¿Qué es más hipercalórico, la quinoa o el arroz? La quinoa. ¿Pero ustedes creen que en la universidad les enseñan eso? No les enseñan. Les enseñan fisiopato, me parece muy bien, pero la parte nutricional tienen que enseñarles si quieren hacer metabólicas. ¿Por qué? 85% es carbohidrato en la quinoa y 15% es proteína. La más alta, correcto, pero tiene 85% de carbohidrato. Y cuando vieron el índice glicémico de la quinoa, el índice glicémico de la quinoa es alta. Eso quiere decir que tiene velocidad de absorción muy rápida y eleva los niveles de glicemia muy rápido. Y eso lo vemos. Tomas quinoa en la mañana, glucosa 200, 300. Entonces, y para ir terminando, todavía tengo unos 5 minutos, el número de comidas y control de glicemia. Estigmas, ¿no? 2 comidas, 3 comidas, 5 comidas. Las nutricionistas les van a decir 5. Doctor, yo he desayunado, voy a ir a un rato porque he venido para aquí. ¿Ustedes que han tenido tiempo para comer en la mañana, media mañana por el metabolismo? No, señores, no es cierto. Quien debe comer 5 veces al día es el que hace ejercicio y hace deporte. No hay duda. Pero nosotros que comemos y sentamos y estudiamos, 3 veces al día más que suficiente. Si no, van a tener grandes barrigas, grandes abdómenes. Porque van a liberar insulina 5 veces al día. ¿Sí o no? O sea, si como 5 veces al día, voy a liberar ¿cuántas veces insulina? 5. Y si tengo hiperinsulinemia, 5 veces hiperinsulinemia. Hay trabajos muy interesantes con respecto a este, como este trabajo. Los invito a que lo revisen. 2 versus 6 comidas al día. Los que comían 2 veces al día con mismo aporte calórico, 1500 acá, 1500 acá, bajaban más de peso los que comían 2 veces al día que versus los que comían 6 veces al día. Con 1500 calorías ambos grupos. El orden de las comidas tiene impacto en la glucosa. Bueno, eso es importante. Entonces, doctor, empezamos a ver la importancia de la alimentación en diabetes. Este es un desayuno saludable que aparece en Google. Puse en Google desayuno saludable, miren todo lo que aparece. Y si no sabemos de nutrición, nos los tomamos y empezamos a ver toda esta porquería. Cereales, granolas.
Si estoy obeso no necesito eso. Y si ponemos, doctor, desayuno peruano, pues chicharrón, camote, ¿no? Jugos. Conceptos. Y si ponemos desayuno mediterráneo, un poco de tomate, un pan, un poco de aceite de oliva y un poco de jamones. Señores, somos lo que comemos. Y eso es la fisiopatología. Si tú tienes un abdomen prominente es que has estimulado tanto a tu páncreas que produce tanta insulina y tu reserva está ahí guardada para algún momento. Pero como nunca la vas a gastar, se sigue almacenando. Somos lo que comemos y por lo tanto hay que tener cuidado. Y no hay duda, 45 años, polidipsia, poliuria, náuseas, vómitos, glucosa. ¿Cuánto tiene esta señora? Tiene madre con diabetes, pH 7,4, bicarbonato 24, cambio de estilo de vida y sensibilidades de insulina. Este es un caso de diabetes tipo 2. Acantosis nigricans, problema de resistencia a la insulina y problema de deficiencia de la célula beta, obesidad central como factor de riesgo que ya lo hemos visto. Y vean ustedes el caso de la diabetes tipo 1, que es algo diferente, que es totalmente diferente. Destrucción de célula beta por un problema autoinmune. Entonces, me avisan cuando falte 3 minutos. La diabetes tipo 1 tiene un factor genético también y un factor autoinmune. Pero ¿quién es el dañado? La célula beta, pero por un efecto muy diferente, autoinmune. ¿Quién empezó todo esto? Viral. Unos hablan de algún efecto de una proteína extraña. Aún no se sabe, hay muchos procesos, pero al final los pacientes dependen absolutamente de insulina. Pero lo interesante es que los conceptos de la diabetes van a ir cambiando. Si quieren saber de fisiopatología de diabetes, revisen este artículo. Porque uno piensa que la diabetes es solamente la célula beta pancreática. ¿Es lo más importante? Yo creo que sí, pero a veces nos centramos en la célula beta. Pero este artículo, que habla del esquema y la clasificación de la diabetes, pues habla que la diabetes tipo 2, ustedes ven que hay un síndrome metabólico, un sistema de inflamación, pero muchos diabéticos tipo 2 también son diabetes que tienen anticuerpos positivos. Y son los diabéticos atípicos, algunos. Y por eso cuando ustedes ven, los diabéticos tipo 2 son diferentes uno de otro. Tú usas insulina, ella usa 2 tabletas, ella usa una tableta, ella no usa nada. Los diabéticos no son comparables. Entonces, va a cambiar. El problema es cuando el diagnóstico es un adulto joven. Porque el adulto joven, ¿qué es lo primero que piensa cuando ves un paciente con 18 años con diabetes? Doctor, es tipo 1, ¿no? Bueno, doctor, pero ¿qué pasa si tiene obesidad? Bueno, doctor, ya puede ser tipo 2, ¿ah? Doctor, pero ¿qué sucede si es diabetes, tiene también diabetes tipo 1 y tiene obesidad? O tiene una diabetes tipo LADA, que es la diabetes latente autoinmune del adulto, anticuerpos positivos, delgados, pero que usan unos 3-4 años no usan insulina. O es solamente una tipo 2. O si no, una diabetes monogénica, que son otros tipos, alteraciones genéticas propias de un solo gen, que son las diabetes MODY. En total, lo que les puedo decir es que la diabetes es un síndrome. Hoy día se trata de ver que la diabetes es un síndrome. Por eso cuando catalogas un paciente de un patrón medio, de evolución medio no claro, pues la catalogamos como un síndrome. Al final vean, un gallo real. Esta es la diabetes con sus plumas de pavo real y la diabetes verdaderamente se perfila así. Pero de tipo 2, como concepto va ahí. Entonces, y para terminar, tenemos a la tipo 1, tenemos a la tipo 2, pacientes que tienen tipo 2 y autoinmunidad, conocidas como diabetes doble, pacientes con diabetes LADA, pacientes que son delgados, que no usan insulina a buen tiempo, pero que tienen anticuerpos positivos, o que les llaman una diabetes autoinmune de evolución lenta. La diabetes está cambiando, hay diabéticos en más jóvenes con diabéticos tipo 2, no es suficiente el fenotipo y la etiopatogenia, la fisiopatología es muy importante, la etnia es un factor importante para la presentación de las diabetes, como pues ustedes ven aquí, cuando vayan a los hospitales públicos 2 de Mayo, Loaiza, lo que van a ver, oye, todos los diabéticos que he visto acá en cetoacidosis son tipo 2. A mí me enseñaron en el Williams o en el Harrison que no, son tipo 1. Por eso
sus perfiles de presentación son muy importantes y es el patrón más frecuente en nuestra población, la cetoacidosis en diabetes tipo 2. Muy bien, muchas gracias. ¿Hubiese alguna pregunta?